Advertencia. El siguiente programa contiene historias paranormales reales contadas por nuestros invitados. Los sucesos que conocerás a continuación son perturbadores, aterradores e inquietantes. Si eres una persona susceptible y fácilmente sugestionable, considera que podrías tener pesadillas y desbloquear miedos que cambiarán la forma en que ves el mundo que te rodea. A raíz de estar ayudando a esas personas, me dejan un espíritu. Empezó mi enfermedad con dolor de cabeza, mareos, y conforme pasaban los días es como que yo ya no me podía recuperar. Empiezo a visitar doctores, pero pues realmente no encuentran un diagnóstico en sí. Entonces al salir de ahí me dice mi mamá, ¿sabes qué? Vamos a ir a una misa de liberación porque ya esto ya es mucho. Entonces, a raíz de lo que pasó, llega a pasar con mi niña justamente a las 3 de la mañana, pero al empezarle a rezar, la niña me empieza a ver como si estuviera poseída. Era algo sorprendente porque pues nunca crees que un niño va a estar poseído. Pasan los días y a veces me llegaban olores como a azufre. Veía una sombra negra constantemente. Era a las 3 de la mañana que me levantan. A veces pongo los salmos y se me invierten en el celular. Se empieza a emitir una voz como diabólica. Esa sombra constantemente se aparece así. En las noches, al prender la luz, sientes como cuando alguien pasa, pero no es una sombra que sea un niño, no es una sombra grande. Buenas noches, amigos del terror. Sean ustedes bienvenidos al episodio número 10 del Club de las 3:33 AM. Mi nombre es Marco Barlo y para mí es un gusto que me sigas acompañando en este largo viaje hacia el mundo del terror y lo desconocido. Recuerda que si te gusta mi contenido, no dudes darle like a este video, suscribirte a mi canal y compartir con aquellos que consideres amantes del terror. El día de hoy te voy a presentar una serie de historias que te van a poner a pensar, sobre todo esta noche, cuando intentes dormir. Para este episodio me acompaña una persona que tiene experiencias con lo paranormal realmente perturbadoras. Así que te presento a Jacqueline Aguirre. Hola Jacqueline, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Marco, buenas noches. Pues aquí estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno, me da mucho gusto. Me da gusto que me acompañes porque pues las historias que traemos el día de hoy, a lo que estuvimos platicando detrás de cámaras, pues son realmente buenas, escapan de todo lo común que se platica de las historias paranormales. Sin embargo, no escapan del tema paranormal, siguen allí muy presentes. Y pues antes de comenzar con esta entrevista, Jacqueline, me gustaría hacerte una pregunta. Y pues esto es para conocer tu perspectiva, pues del mundo paranormal y sobrenatural. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Tú crees en el mundo paranormal, sobrenatural y en los sucesos, pues del más allá? Pues yo creo que sí creo en eso, Marco, porque pues sí existe en este mundo, pues creo que hay de todo, pero sí hay cosas que no te puedes explicar por qué pasan. Así es, mira, siempre va a haber historias que pues uno puede encontrar explicación así, precisa y al momento. Regularmente cuando nuestra experiencia alcanza a abarcar, pues, la explicación alcanza a juntar todos los conceptos y conocimientos que tenemos para poder explicar algo, es súper simple. Donde se empieza a complicar la cosa es cuando suceden fenómenos o suceden cosas o vivimos pues sí, vivimos ciertos sucesos en donde la mente no nos da para explicar. Regularmente estos sucesos son pues con el más allá, con las energías, con las entidades, y ahí es donde nuestra mente no alcanza a comprender. Entonces, qué bueno que me dices que sí crees en lo paranormal, porque pues realmente es algo que forma parte de nuestro mundo y de nuestra vida, ¿sí? No nada más es como la parte terrenal, sino que también hay una parte espiritual y una parte energética. Entonces, Jacqueline, me gustaría saber cuáles han sido tus acercamientos con lo paranormal, con lo sobrenatural. ¿Cuáles son las experiencias que te han marcado? Pues a partir de que desde joven siempre he servido al Señor, pero a partir de que yo viví un retiro en intimidad con Dios, fue cuando yo descubro un don, porque creo que Dios nos da dones a todos, pero a veces no los descubrimos. Ahí yo recibí el don de lenguas. A partir de que yo recibí ese don de lenguas, este, empecé a trabajar mi servicio y fue cuando empiezan mis cosas paranormales, porque pues no, nunca, nunca te imaginas cómo va a ser ese camino,
¿Cómo vas a empezar a tener esos atentados? Porque son atentados demoníacos, al arrimar tú a esas personas para poderse consagrar a Dios y poderse liberar de muchas cosas. Cuando dices que, cuando hablas acerca del don de lenguas, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, para la comunidad que no sabe qué es el don de lenguas, ¿en qué consiste? ¿Cómo, y cuál es el actuar de una persona que tiene ese don? O sea, ¿cómo se reconoce esa persona con ese don? Pues en el momento que Dios me dio ese regalo tan maravilloso, este, yo nada más en ese momento que lo recibí, estábamos ante el Santísimo, yo lo empecé a alabar. Entonces empiezas a recibir ese don, lo puedes explicar de la manera común, como empecé a hablar idiomas que la verdad no sé, salen de tu boca. Yo no te puedo decir una explicación, pero salen dones donde tú empiezas a hablar con Dios en tu mente. O sea, tú estás hablando, invocando al Espíritu Santo, a Dios, a la Virgen, pero tu dialecto cambia, ¿cómo te podría decir? Como latín, entre, ay, no te podría Digamos explicar. que es un idioma específico en el que se habla con Dios, ¿sí? Porque, bueno, yo había escuchado algo de, no un concepto como tal muy formado que yo tenga de este don, pero yo había escuchado anteriormente que el don de lenguas es un lenguaje, es un dialecto especial con el que pues te puedes comunicar directamente con Dios o con los seres superiores. ¿Sí es así? Es correcto, Marco, así ¿Y es. por qué a partir de aquí crees que se desata como esta convivencia con el más allá? ¿Por qué a partir de esto? ¿O qué te hace suponer que a partir de esto, las vivencias con el más allá y las vivencias con el mundo paranormal se hacen más presentes? Creo que se hacen más presentes porque tú tienes ese acercamiento más a Dios nuestro Señor y pues a veces el enemigo no puede soportar esas situaciones. Entonces cuando tú empiezas a tener ese diálogo o esas oraciones con Dios, entonces es cuando empieza a atacar el enemigo por esa parte, o sea, cuando empiezo a tener cosas inexplicables o empiezas a librar a esas personas que traen ese cargamento, entonces cuando yo empiezo a hacer esa oración, empiezas a liberar a esas personas, pero a veces no sabes esas personas qué es lo que traen realmente por dentro. Entonces a veces muchas personas están consagradas a cosas malignas que a veces ellos sin conocimiento, este, toman ese atributo o entregan su vida, por decir muchos que entregan su vida a la Santa Muerte o se consagran a muchas, Sí, a se muchos, consagran como pues a los entes malignos, se consagran ajá, pues ya sea aquellos que hagan rituales de brujería, de magia negra, que pertenezcan pues a órdenes de ocultismo y cosas así que pues va más orientado como hacia los seres de oscuridad y de bajo astral. Y pues más bien estas personas, bueno, yo siento que en general nosotros somos como neutrales ante las energías, pero dependiendo de nuestra fuerza espiritual es hacia donde las energías se van a dirigir. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que una persona común y corriente como tú, como yo, como cualquiera, pues energéticamente y espiritualmente si no pertenecemos ni de aquí ni de allá. Pero cuando hay personas que se van acercando como al lado oscuro, como a empezar a vibrar un poco más bajo, es cuando las energías se hacen más presentes. Pero, por el contrario, cuando también vibras muy alto y que sí tienes protección de ángeles, de arcanos mayores y de seres celestiales y de todo eso, también tu luz vibra, digo, resplandece tanto, tu energía vibra tan alto que los seres de bajo astral o las ánimas que están por allí se pegan contigo, porque para ellos eres primero, para las ánimas y las entidades que están por ahí rondando, tú eres una luz en un cuarto oscuro, porque puedes sentirlos, puedes escucharlos, tienes como un toque celestial, ¿no? Que a lo que le llamamos don. Igual la gente que se dedica a las artes oscuras, pues tiene también ese toque, pero maligno. Entonces, los dos extremos, es decir, quien se dedica y quien se marca con seres o entidades de bajo astral, y las personas que tienen dones y que están más pegadas a la espiritualidad son los que llaman más hacia estas entidades. Y tú me comentabas que, pues sí, que a raíz de esto se desatan como muchas cosas en tu vida de fenómenos paranormales. ¿Como cuáles? pues, este,
al comienzo de ese retiro, pues das tu testimonio de vida y es cuando empiezas a invitar a esas personas que no están tan cercanas a Dios. Entonces, al invitar a esas personas, este, realmente yo siempre me pongo a orar con ellos para ver si es su momento. Entonces, al momento de orar por esas personas es cuando yo empiezo a tener ataques demoníacos por la noche, cuando empiezan, este, a orar por esas personas, como por decir, azotes de puertas, arrastre de cadenas, voces anormales, que pues sí son cosas que a la vez no tienes que tener miedo, al contrario, seguir rezando y orando por esas personas, porque tú no sabes lo que traen Es que hay eso. gente que carga energías como lastres, o sea, como cadenas. O sea, tú no sabes lo que vive la gente, las intenciones que tuvo durante mucho tiempo y todo eso son un acúmulo de energías y como lo que te repito, lo de que anteriormente te dije, llaman energías, llaman entidades y se les pegan y empiezan a habitar allí. ¿Sí es a lo que te refieres? Es correcto, sí. Sí, a veces uno ora por ellas, pero realmente no sabes lo que puedan dejar. Esto Eh, que me dices del azote de puertas y eso te ocurre en tu casa. sí, normalmente siempre es en mi casa. De hecho, mi esposo sí, a veces sí, como que sí toma ese lado de deja el servicio y todo, pero yo sé que son cosas como para tener ese poquito de miedo, pero yo sé que son cosas del enemigo. Este, y pues a raíz de eso siempre he tenido esos ataques, no nada más con esas personas, sino también al momento de yo estar al servicio con mis compañeros de orar, pues también a veces cuando oras a esas personas, te tienes que liberar ante el Santísimo, pero a veces es muy fuerte la carga que ellas traen, que tú te la traes a mí me ha pasado que te las traes en tu cuerpo, hasta que tú las liberas, puedes sentirte tranquila, pero sí me ha pasado. O sea, ¿te ha pasado que tú ayudas a liberar a alguien con alguna enfermedad, con algún malestar, y eso se te carga a ti? Sí, es correcto, se me carga a mí. O a veces también cuando estás orando con ese don de lenguas, estás combatiendo contra ese mismo espíritu. Pues hay muchos espíritus y me ha tocado combatir con uno de esos. O sea, pero tú los ves, los sientes, los escuchas, o solamente. No, me toca ver, cuando estoy orando, cierras tus ojos y Dios te da esa visión. Y por ejemplo, ¿a ti te han seguido esos espíritus hasta tu casa? Realmente sí, tuve una experiencia el año pasado de un espíritu que sí, sin saber, yo voy a veces, me ha tocado ir a veces al templo de Los Ángeles en León, Guanajuato. Esta última vez tuve ahí, hubo una oración de liberación, pero al orar, pues a veces te sientas con personas que tú realmente no sabes qué es lo que traigan, nada más tú llegas a ese lugar, tú sientes en tu corazón, porque yo siento en mi corazón palpitar y me ha pasado que mis manos siento calientísimas y sientes esa necesidad de orar por esa persona. Entonces, al momento de yo orar con esa persona, empiezas a percibir todo lo que trae. Y a veces son personas que traen algo muy fuerte que a veces tú no puedes liberarlo. Eso sí, ya tienen que acudir con un sacerdote especial en exorcismos para poderlo liberar. Entonces, ahí me tocó esa experiencia. A base de esa experiencia, pues tú te quedas con ese cargar. Yo ese día no me pude liberar completamente, me sentí con ese cargar. Entonces me alejé poquito, en vez de irme a liberar, me alejé un poquito. Me dio miedo por el momento, porque a veces sí sientes ese miedo, aunque tú tengas esa fortaleza de que Dios está contigo. A veces sí sientes ese miedo de lo que está pasando tras en tu cuerpo y lo que sientes. Pero yo aquí tengo una pregunta. Dices que ayudas a liberar a las personas y pues de todos los malestares que traigan y de algunas entidades que pues te sea posible con tu don que se te dio de poderles liberar. Pero me gustaría saber las consecuencias de llevarte algo hacia tu casa, porque me imagino que no es así como que, ay, me sacudo ya el polvo y ahí nos vemos y ya entro a mi casa y normal. Esas entidades son como parásitos, como larvas, se pegan en tu cuerpo y se pegan pues, en tu alma y te las llevas a tu casa. ¿Te ha pasado algo así? Pues me gustaría saber porque, bueno, regularmente las personas que tienen
bueno, que tienen sensibilidad extrasensorial o que tienen dones para poder ayudar a los demás, son los que más se llevan a su casa espíritus, entidades. Entonces, por ahí me habías comentado que había pasado algo en tu familia sobre una entidad demoníaca. Entonces, ¿eso fue a raíz de estar ayudando a las personas? Es correcto, sí, a raíz de estar ayudando a esas personas, me dejan un espíritu que tú, a lo mejor, como dices, tú ayudas con ese corazón abierto, me dejan un espíritu que a veces uno no se da cuenta, la verdad. Yo pensé que era enfermedad porque empezó mi enfermedad con dolor de cabeza, con dolor de cabezas, mareos, y conforme pasaban los días es como que yo ya no me podía recuperar. Y realmente cuando a veces percibes esas situaciones, bueno, yo las percibo así, con dolor de cabeza. Luego sientes a esa persona cuando tienes ese acercamiento, sientes ese dolor de cabeza. Entonces yo empecé así, empiezo a visitar doctores, pero pues realmente no encuentran un diagnóstico en sí. Fueron aproximadamente un mes donde yo busco la ayuda de doctores porque me diagnosticaban, unos diagnosticaban vértigo, otros, me decían que era esclerosis múltiple, entonces no había un diagnóstico como tal. Lo último sí se me hizo muy curioso cuando yo visito a un neurólogo, este, ya cuando definitivamente yo me sentía súper mal, o sea, ya ni me podía ni sostener, ya no podía hablar. Mi posición era encorvada, este, caminaba como cuando camina un anciano, Ujú. ya no tenía estabilidad. Entonces ese día me checa el neurólogo y me checa y me dice que pues, se le hace algo inexplicable, me da medicamento y me dice que con ese tengo. Entonces al momento de yo visitar ese doctor, pues yo dije, voy a tener con el medicamento. Pero una parte muy importante de mi familia, siempre ha sido muy católica. Siempre eso lo tenemos desde raíz, desde mi abuelo, de parte de mi mamá. Entonces ese día mi mamá me lleva al templo de la Rosa Mística y no se me olvida ese momento que fue el 28 de octubre, cuando llegamos a ese templo y fue algo, pasó algo muy curioso. Al llegar al templo, nada más solo alrededor, estaba lloviendo recio, o sea, inexplicable porque mirabas alrededor y nada más alrededor de ese templo llega y estaba lloviendo muy fuerte. Entonces, al entrar al templo, ahí recibes una rosa y esa rosa tienes que entrar hincada al camino, bueno, en el centro del templo. Entonces yo entro, pero ya no me podía hincar, yo me sentía toda súper mal. Entonces, yo siento que al momento de comulgar, yo ya no pude caminar. Ya ahí empecé a sentir yo siento que al acercarme a Dios o a la Virgen, fue cuando ya como que sentí como ese jalón porque ya no tenía estabilidad en mis pies. Entonces mi mamá me toma del brazo y mi mamá dice, esto ya no es algo normal, no es enfermedad, esto es algo espiritual. Entonces yo por la noche pues me sentía todavía más mal a causa de que fui a esa misa. Llego a casa y mi esposo piensa que es el medicamento que me dio el doctor o la inyección que me pusieron mal. Al siguiente vamos con el doctor y visita el doctor y pues el doctor me dice, ¿sabes qué? Ya te vamos a internar porque esto no es algo normal. Me manda a hacer una resonancia. En la resonancia sí dice el doctor que si no ve algo, o sea, algo anormal. Llevamos esa resonancia con el doctor por la tarde. Al llegar el doctor luego pide la resonancia y la checa y dice que tengo un cerebro como de una persona de 65 años, que es mucho desgaste. Había un líquido, entonces ahí no dio un diagnóstico de vida. Y mi esposo sí, como que no encontramos la explicación. Dijo, entonces, si tiene un cerebro, ¿cuánto le queda de vida? Entonces me dijo el doctor, yo ya no puedo seguir con este procedimiento, tienes que ir con otro especialista más alto que yo, que se dedica a eso. Pues ya le marca al doctor, le explica, pero el doctor estaba afuera. Entonces me dice que al siguiente día, él me podía checar.
pero yo sentía como si mi espíritu se estuviera consumiendo, como si se estuviera terminando. O sea, yo decía, yo ya no voy a llegar, yo ya me faltan muy poquitos días, pero yo percibía, no se los expresaba como tal, pero yo sentía así como cuando ya se te está acabando, como un reloj de arena, como si te estuviera acabando El tiempo. el tiempo. Entonces yo lo único que sí no se me olvida, en las misas se trató de un, del ciego que entre la multitud le gritaba a Dios que tuviera compasión de él. Entonces esa era mi mente. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, si es mi momento, adelante. Entonces llega el siguiente día con el doctor, me checa el doctor, se le hace como algo, como si uno estuviera jugando pues con la enfermedad, así como que tú vas con un fisioterapeuta, me checó mis huesos, mis manos, checa la resonancia y aparece la resonancia y dice, es que tu resonancia está bien, yo no sé por qué el doctor, dijo eso. O sea, no entiendo su explicación. Entonces se sienta en el escritorio como, o sea, no encontraba una explicación y prácticamente como que dice, ya dejen mi consultorio, o sea, Ujú. ya esto es como algo más, ¿cómo te podría decir? Lo sentí así como que ya estas personas están locas, o sea, ya tantos doctores y tantos medicamentos. Se quedó muy sin explicación, salimos en el elevador y le digo a mi mamá, ¿sabes qué? Es que yo no me siento bien. Yo, aunque me diga el doctor, pero yo no necesito un fisioterapeuta, perdón, fisioterapeuta. Entonces, al salir de ahí, me dice mi mamá, ¿sabes qué? Vamos a ir a una misa de liberación, porque ya esto ya es mucho. Pues pasa el día, yo salía ya a las 11, a mí se me hacía tan largo, y la misa iba a ser a las 5. Entonces se llega la hora, al llegar a un primer templo que nos equivocamos, me empiezo a sentir súper mal. O sea, el dolor de cabeza, era así como cuando te quiere explotar. Ujú. Y apenas llegamos al templo, o sea, no, ni siquiera me pasé al Santísimo. Y dice mi mamá, no, que no, este templo no es el templo de Los Ángeles. Pues ya, mi esposo estaba un poquito desesperado, desconcertado. Llegamos al templo de Los Ángeles y efectivamente yo me empecé a sentir todavía más mal, así como si me faltara el aire. Pero mi mamá decía, ten paciencia, de aquí si ya vemos que realmente esto no es, pues ya, buscamos la mejor opción. Al entrar, pues te encuentras orando porque ahora en día, pues ya no hay personas que crean, ya hay más, yo vi puras personas grandes, Ujú. como de unos 55 y eran como unas 5 personas. Solo si no me recuerda un señor, bueno, si puedo mencionar su nombre, el señor Don Esteban. Al entrarlo, pues él estaba dan como un tema. En ese tema, pues estaban hablando del Día de los Muertos. Entonces, pues él estaba dando su discurso del tema, pero yo de tan mal que me sentía, yo decía, ay no, que ya acabe. O sea, Ujú. yo ya quiero que me den una solución porque yo ya no voy a llegar. Mis hijos me necesitan. Entonces acaba su tema y me dice, pues te paras para empezar a hacer tu renuncia, porque renunciamos ahí a todo. Y me pregunta que si yo creía en Dios. Entonces yo le dije, claro. O sea, yo nada más le mencionaba con señas porque ya no podía hablar. O sea, mi habla era muy lento. Y luego me dice que si estoy enferma de mis pies y no, yo le decía que en mi cabeza. Y me dijo, pues vamos a pedir todos por ti, porque Dios, de aquí vas a salir sanada y liberada. En ese momento mi esposo dice, ay, por Dios, si ya he recorrido miles de doctores, no puede explicarme cómo es que con su palabra él va a hacer todo. Pues ya empieza la oración y pues yo quería empezar a orar como realmente uno empieza a orar, pero yo no podía. O sea, en mi mente estaba desconectada de lo que ellos estaban hablando. O sea, yo escuchaba que oraban, pero mi mente estaba desconectada. Entonces se me acerca una señora y me dice que si me puede rezar y le dije, claro. Entonces me empieza a rezar, pero primero me pregunta que si yo había ido con algún santero, pero le digo, y yo le decía con señas que no. Y luego me decía que si había ido a que me hicieran brujería o así. Yo nada más le decía, me acuerdo con mis manos, no. Y me decía que si estaba casada y ella le dice, sí, mi esposo está a un lado de mí. Me dice que si comulgo normalmente. Le digo, sí.
comulgo, voy a misa. Entonces ella empieza a hacerme esa oración de liberación. Esa persona tenía ese mismo don que yo tenía. Entonces cuando empiezo a orar con esa persona es cuando empiezo a tener yo mi batalla espiritual y ella empieza a combatir con ese espíritu porque yo sentía esas ganas de vomitar, de liberarme. Entonces ella me agarra el estómago y desde adentro me hace que vomite. Pero se escuchaba a detalle, dice mi esposo, nunca había, o sea, sí decía que sí había percibido a veces cosas que nos pasaban anormales a la casa, pero dice, nunca le había tocado estar como en tipo exorcismo. Entonces dice mi esposo que se escuchaban así como perros peleando, aullando, así, dice horrible, unos gritotes. Entonces me libera, empiezo a vomitar, me libera de ese espíritu, pues yo me siento con una tranquilidad, pero con un dolor en el pecho porque estaba muy arraigado. Me dijo que esto no nada más era una vez, iba a ser un proceso. Entonces, me acogen ellas mismas y me ponen ante el Santísimo, pero me ponen postrada. Entonces, cuando ahí me dice que le aclame mi espíritu, porque mi espíritu se lo estaban llevando, o sea, estaba en una batalla. Al postrarme, pues yo me entregué completamente. Le dije que tuviera compasión de mí, que me devolviera ese espíritu y me quitara esta alma que estaba consumiendo. Pues me empieza a liberar. Al momento de poderme yo, o sea, ellos me tenían que mover, yo no me podía parar ni sostener. Me hinco y luego me paro y al poder caminar, pues mi esposo y todos se quedan sorprendidos porque esto es algo inexplicable. Y no se me olvida su cara del señor don Esteban cuando me dijo, ya ves que él es grande y fuerte. Nada, ¿quién contra él? Nadie. Y ya pues me sentí agradecida con Dios porque mi esposo y ese día querías platicarle a toda la gente. Al finalizar la misa hacen una oración como de dar gracias, de renuncia, porque pues te digo, cuando oramos a veces nos quedamos con esos malos espíritus. Entonces me dice la señora que a mí una persona de la tercera edad, de 65 años, tenía Parkinson, se estaba retroalimentando de mí. Ese espíritu me lo había dejado una persona. Entonces dice poquitos días más y tú ya no cuentas tu vida. Qué impresionante. Entonces, absorbiste lo de esa persona que tenía Parkinson. Sí, es un mal espíritu que a lo mejor no ha encontrado esa tranquilidad. Pero más bien, o sea, era un espíritu que estaba en la persona esta que tú estabas ayudando, que era la ancianita con Parkinson, y ese se te pasó a ti. No, era una persona, te podía explicar, una persona que es como dices, hay cosas, cada quien trabaja su ideología de... Había hecho cosas malas. Sí, exactamente. A partir de eso es cuando empiezo a tener sucesos raros, paranormales, por decir. Desde ahí yo me propuse a rezar el rosario constantemente, pero llevo en manda a una niña, se llama la Divina Infantita. Entonces llevas a esa niña a casas 15 días para rezar el rosario, pero ahí tuve ese tipo de amenaza como que te iba a tocar con lo más sensible, con lo que más amas. Entonces a raíz de lo que pasó, llega a pasar con mi niña justamente a las 3 de la mañana, cuando ella me dice que no puede dormir. La acuesto en mi cama y pues la abrazo, pues dices, ay, curiosidad de la niña que no puede dormir. Y al abrazar a la niña, pues la niña está como si tuviera escalofrío. Y yo dije, ay, a lo mejor está malta o algo. Entonces otra vez la niña está como inquieta. Entonces la niña se vuelve a acostar y la abrazo. Y le empiezo a rezar. Pero al empezarle a rezar, la niña me empieza a aventar, así como si estuviera poseída. Entonces me paro y digo, esto no es normal. Empecé a aprender mi sirio y empiezo a hacer oraciones cuando empieza a tener ese ataque demoníaco con mi niña porque se le metió dentro de ella. Al empezar a rezar y a hacer una oración de liberación, la niña se me empieza a poseer, se me empieza como a revolcar, a, a rasguñarme, porque empiezo a orarle, empieza mi esposo a orarle, entonces es cuando empiezo ya a tener mi combate espiritual con el enemigo y me dice que no iba a ser fácil este caminar, o sea, que me liberé me liberé de ese espíritu, pero iba a ser mi ataque más fuerte. Entonces eso es lo que me pasó con mi niña a las 3 de la mañana, hasta
era algo sorprendente porque pues nunca crees que un niño va a estar poseído por el enemigo. Mirarle su rostro, su cara, cómo me dejó mis manos rasguñadas y así fueron constantes los días. O sea, al siguiente día igual pasaba, pero ya le colgaba su rosario, le puse agua exorcizada, sal, aceite todas las noches y rosarios, porque la niña me aventaba los rosarios, o sea, eran cosas que a veces yo le miraba su cara y ya decía, no es algo normal. Y a partir de esto, pues también pasan los días y a veces me llegaban olores como azufre. Veía una sombra negra constantemente. Era a las 3 de la mañana que me levantan. Hasta la fecha me levantan a las 3 de la mañana y pues lo único que haces es ponerte a rezar, pero son esos olores a azufre. A veces pongo los salmos y se me invierten en el celular, o sea, son voces que no te explicas y lo único que haces es apagar y pedir porque pues el enemigo se me manifiesta en varias. Discúlpame, pero ¿a qué te refieres con que se invierte? ¿Cómo sucede eso de los salmos? Sí, o sea, pongo en mi celular la oración para dormirte de liberación y al estar, pasando en tu celular, haz de cuenta que se empieza a emitir una voz como muy, como diabólica. Esto anteriormente ya me había pasado. Cuando nace mi niña, mi mamá también son de las personas que interceden, que se ponen a orar por esas personas. Y ese día me acuerdo que mi mamá estaba rezando el rosario y tenía su cirio, pero ese día explotó el cirio y se viene a dormir conmigo. Mi bebé tenía 15 días. Estábamos escuchando el rosario y se le invierte igual, pasó lo mismo, con una voz así como de entre una niña, una voz diabólica, como, como ahorita que meten voces, pero muy, muy, o sea, Muy distorsionada. muy distorsionada y aterradora, porque es aterradora. Y aún así, estando con mi mamá, pues tuvimos ese miedo. Si la escuchas tú, si la escucho yo. ¿Sí? Entonces me volvió a pasar lo mismo ahora con el salmo cuando los pongo. Entonces es cuando dices, no, de una u otra manera quiere meterse. Azotes de puertas, igual, azotes de puertas o perros aullando afuera de mi casa porque, o sea, no te explicas, o sea, estás aquí presente, pero estás atacando de una u otra manera Ujú. el enemigo. Sí, y resulta que todo esto, o sea, pasa ahí en tu casa, porque mira, si bien es normal que los perros ladren, aullan y todo, quizá a ti se te hace raro que necesariamente a esa hora, cuando ves la sombra, cuando percibes los aromas, están los perros aullando afuera de tu casa, como si estuvieran, pues se hubieran puesto todos de acuerdo para en ese momento. Estar aullando. Ajá. Sí, de hecho, también me pasa con mis niños. Bueno, en esos días le pasó a mis niños, de repente como si tronara la madera y dices, pues es una cocina que acabas de poner nueva. Truena la madera y mis niños se vienen corriendo. Y mi niño me dice, mamá, es que miré algo, una sombra en la ventana. Yo digo, vamos a rezar, hijo, pero sí. Y también no habían escuchado esta parte porque de La Llorona a veces es muy literal, pero yo tengo cámaras en mi casa y ese día se escuchaba tan cercano. Un alarido. Ajá. Entonces, sí, en esa parte no pude grabar esa parte donde pasa, pero sí se ve la sombra cuando pasa La Llorona y para escucharla, mis niños, yo nunca pensé que un niño escuchara La Llorona de chicos. Bueno, tienes esa Ujú. idea. Y desde ahí como que mi niño sí está con ese miedo, se para también y sudando. O sea, acabó con mi niña y sigue con mi niña el más grande porque es muy sensible. Entonces dice, no mamá, es que sueño bien feo, sueño que te matan, una sombra que te sigue. Entonces esa sombra constantemente se aparece así en las noches. De hecho, a veces hay noches que me dan hasta amanecer, igual rezando, pero es esa sombra, ese aroma a azufre tan fuerte que de repente se me manifiesta a lo largo del día ese aroma, porque yo les pregunto a mis hijos, a mi esposo si huelen y Solamente tú lo percibes. sí, lo percibo. Mira, Jacqueline, tengo varias preguntas y sí te las quiero hacer antes de cerrar el programa, porque sí me gustaría saber qué es lo que, primero, ¿cómo concluye lo de tu hija? Tiene una aparente posesión. ¿Cuánto dura este proceso para que tu hija regrese a la normalidad?
¿Cómo concluye? ¿Cómo sabes que ya es el momento en el que ya se acabó y que ya está bien? Pues concluye cuando empiezas a terminar ese rosario de liberación, empiezas a liberarla y yo, pues con tu don de lenguas empiezas a liberar y a combatir con Pero, ese. ¿cuánto duró? Te estoy hablando de 30 minutos. Pero no, me refiero a cuánto duró el proceso desde que empezó tu hija con esos síntomas hasta que ella estuvo liberada. ¿Cuánto tiempo? Fue aproximadamente todo el mes de diciembre, Todo el mes de sí, diciembre. el ataque con mi niña, porque de hecho, pues le tenía que estar colgando medallitas y rosarios por las noches. Fue un mes, no te digo que fue diario, intercalaba a veces 3 veces a la semana y eran noches que no podía dormir y yo les platicaba a mis compañeros y me decían: "Pon sal exorcizada, ponle cruces, este, rézale en la noche". Esta última vez sí le recé un credo porque haz de cuenta que la niña, hasta mi niño se sorprendió. La niña se levantó y se puso como en forma de gárgola y torcía la cabeza, pero señalaba que miraba a alguien, una sombra. Entonces mi niño sí se quedó como asustado. Y yo le preguntaba: "Ay, a ver, hijo, ¿cómo viste?". Porque gritaron los niños como cuando están asustados. Tiene su recámara al lado de mis niños, entonces dice: "Mamá, es que vino y se paró aquí en la orillita de la cama". Se puso así como una gárgola, torció toda la cabeza y me decía: "Es que mira el mono, o sea, mira el hombre". Y pues ya fue cuando yo agarro y le pongo agua bendita, sal exorcizada, aceitito, y le empecé a rezar el credo, empecé a rezarle. Entonces, ahorita ya, gracias a Dios, no, hasta ahorita ya no he tenido porque fui a hablar con un padre. Ahorita no tenía ese medio para poder llegar hasta allá con el padre de San Pío, pero sí he pedido a mis compañeros que tengan oración por mi niña porque pues no es fácil ver esa situación. No, y además los niños, pues, son el blanco fácil para, tú lo dices en esas palabras, para el enemigo, en este caso, los demonios, las entidades de bajo astral, son el blanco fácil para poderle hacer daño, porque realmente el daño no va para ellos, el daño va para ti, porque a ti te puede, a ti te Ujú. duele, Sí, sí. entonces el daño es para ellos. Y la segunda pregunta que quiero hacerte antes de cerrar es, la sombra, ¿qué onda? ¿Dónde la veías? Me dices que todo fue en la madrugada. A las 3 de la mañana era como hasta checaban para hacerse de presentes tanto los olores como las presencias. ¿Cómo era la sombra? ¿Cómo te dabas cuenta que ya estaba? ¿Te despertaba? ¿O qué era lo que pasaba? Pues de repente, por las noches a veces ya ni quería mirar el reloj, porque sí también es aterrador. Ya ni quería ver si otra vez va a ser la hora de que me movían en la cama o que sientes esa sensación de que se sientan al lado de ti. Entonces está oscuro y yo me paro a prender la luz. Al prender la luz sientes como cuando alguien pasa, pero no es una sombra que digas así, un niño, no es una sombra así, Grande. grande, sí. Entonces, a veces estamos por decir cuando hablan de que se te sube el muerto y le quieres hablar a tu persona que está al lado Ujú. de ti, pero pues inconscientemente no reaccionan o no despiertan. Entonces yo intento hablarle a mi esposo para que la mire esa sombra y pues no, o sea, O no. sea, ¿me estás diciendo que te despiertan para que la Sí, puedas ver? sí, de hecho le platico a mis primas más cercanas, o sea, a mis primas cercanas, cosas así, cosas que me han pasado y me dicen: "No, tú reza, es que esto es una batalla, es una batalla". Pero la ves mientras está oscuro. Sí, mientras está oscuro y al prender la luz, haz de cuenta como si, o sea, te pasara al lado de ti. Y más porque tengo mi recámara ahí. Ayer por la noche me pasó eso. Lo que no quise ver fue el espejo, como tengo un espejo frente a mi recámara. No quise ver, pero sí sentí otra vez ese miedo. Ya sientes como esa oye, otra vez vas a empezar yo así lo digo ahora, otra vez ya empezar a darme ese fastidio, esa lata. Entonces lo que sí tengo constante es mi rosario al lado de mí. Trato de tener mi cirio y mi aceitito para poderme proteger. La sombra esta que se te aparece allí en tu cuarto es el único lugar donde la ves. No la ves en otra parte de tu casa. No, no, nada más ahí. Pero esto es normalmente por las noches. O sea, no, en otro lado no. Nunca en las mañanas, no. No, es Y esa. siempre es cercano a las 3 de la mañana. Sí, siempre, siempre. De hecho, te digo, a veces ya ni quiero ver el celular o a veces ya digo lo más que puedas caer cansado, Ujú.
porque ya vas a empezar otra vez porque a veces te digo, somos seres humanos y es este miedo que a veces te perturba. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que más miedo te da de esto? Porque mira, así como tú me platicas las cosas y que claro que yo sé que te da miedo porque siempre tenemos, o más bien siempre reaccionamos a lo desconocido pues con el temor, con el miedo, con el estar alerta. Yo sé que sí te da miedo esto, pero en cierta parte te acostumbras, Ujú. ¿sí? Porque pues es algo que tú vives todos los días. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es lo que más miedo te da de tener este don y de pasar estos sucesos? De pasar por esto que tú haces, por ayudar a la gente, no siempre te llega gente nada más que, ay, rézame, no, llega gente, como tú lo dijiste, como la anciana que en su pasado hizo, pues, cosas oscuras y que a partir de eso se te mete a ti un espíritu. Entonces, no siempre te llega gente bien, te va a llegar gente de De todo todo. y con un montón de entidades. Entonces, la pregunta es, de todo ese trabajo que tú haces, y de todo lo que posiblemente, a lo que posiblemente estés expuesta, ¿qué es lo que más miedo te genera? ¿Qué es lo que te da miedo al tener este don? Pues mira, yo sé que es un don maravilloso porque pues Dios te lo da, pero el miedo que sí me genera, y lo he dicho como todo ser humano, a veces yo digo, ay no, ¿por qué me diste ese don? Si es perturbador, tengo mucho miedo a veces ya no sabes ni cómo vas a pasar la noche y no es algo que no sabré explicarte, pero sí a veces tengo mucho miedo. Que claro, Dios es más fuerte que todo Sí, claro. en este mundo. Yo sé que Dios es poderoso porque lo he visto y lo viví, pero sí es aterrador. Más por los ataques que he tenido, o sea, nunca pensé que fueras a atacar con mis hijos, como me dijo él, te voy a atacar con lo que más te duele. Pero a veces como ya te ataca contigo y tú, por decir, ya te acostumbras a vivir con esos ruidos o esos miedos o esos azotes de puerta o esa sombra, pues ya tú te acostumbras, pero dices, mis hijos, pues a veces es cuando es lo que más te duele. Es cuando yo también a veces digo, ay, no, pues sería mejor retirarte de esto y dejarlo por la paz, pero hay algo que te sigue buscando y te sigue. Sí, sí, te sigue acosando, te asedia, Sí. está como en una persecución constante. Y es que mira, ya retroalimentando esa parte que tú me comentas, vuelvo al principio. Cuando una persona se dedica totalmente a hacer actos de oscuridad y de baja energía, pues va a estar rodeada de todo eso, ¿sí? Y pues a eso es a lo que se atiene. Las personas de antemano saben en muchas ocasiones, en otras ocasiones lo hacen por totalmente ignorancia, sin creer que hay represalias o que hay consecuencias, pero está rodeado de ese tipo de energía. Pero está el otro extremo. El otro extremo es la gente como tú, que tiene don, que tiene sensibilidad. Este tipo de personas, que es el opuesto, pues también tienen como su convivencia muy, pues muy usual con estas entidades que buscan pues echar a perder todo eso bueno que tienen. Y la verdad sí es un tema bastante complejo y bastante interesante porque siempre hablar de entidades, siempre hablar de sucesos paranormales relacionados a posesiones, a, al demonio, a todo lo que tenga que ver con aquello que es espiritual y energético, siempre es muy, muy complejo, pero es muy perturbador. Entonces, pues mira, tú estás ahorita con esto que me platicaste, estás dentro del grupo que pues tiene dones, tiene cosas buenas y ahí están los seres oscuros queriendo pues echar a perder eso. Y pues qué bueno que lo tienes porque así puedes también ayudar a los demás. Pero pues como todo, todas las cosas llevan un riesgo y pues primeramente Dios o la vida que te conceda pues muchísimo tiempo más pudiendo ayudar a la gente. Y de verdad muchas gracias por habernos platicado tu experiencia, lo que haces dentro de la religión que tú profesas, de platicarnos un poquito más de tu don, porque no es algo común pues que nosotros nos encontremos alguien en la calle y, ay, tengo un don. No, es muy raro saber quién tiene ese tipo de dones y más el don de lenguas, ¿no? Y pues ya para finalizar, me gustaría preguntarte cómo te sentiste platicando esto. Pues
Bien, porque pues es una experiencia de vida que pueden ver muchas personas y también se pueden identificar con muchas cosas. Es padre compartirlo, ¿no? O Sí, sea, porque a veces uno se queda con sus propias cosas y ya no lo comparte sí, a con... veces no lo compartes y no sabes si a veces expresarlo porque a veces te toman como si fueras, como tipo locura de que, ay, no, no Pero no es manches. así, hay mucha gente que está oculta y que dice, a mí me ha pasado eso, pero yo no sabía cómo decirlo hasta que te ven a ti, hasta que ven a otro contarlo. Entonces, quieras o no, sirve de inspiración para que los demás se animen a poder expresar lo que sienten Y sí, y lo que también. pasan, lo que viven, ¿sí me entiendes? Y que pueden tener ese tipo de ayuda, o sea, Sí, claro, es bueno saber que pueden tener ayuda de alguien que puede, pues, hacer oración por ellos para poderlos liberar y sobre todo que tiene como un toque divino, por así decirlo. sí, porque a veces también muchas personas me tocó escuchar que se mueren así sin este tipo de ayuda o no saben realmente la ayuda que puedes tener y que te puedes liberar. Así es. Pues muchas gracias, Jacqueline. Yo te agradezco mucho que hayas estado aquí para platicarnos estas experiencias y ojalá en algún otro momento te podamos tener nuevamente, pues para que nos sigas platicando qué tal si en este lapso que no te veamos surgen más sucesos y experiencias que obviamente nos gustaría pues escuchar nuevamente. Muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias a ti, Marco, por darme este momento para poder compartir este tipo de historia. Ok, muchísimas gracias, Jacqueline. Amigos del terror, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Yo te agradezco que hayas permanecido hasta este momento. Espero que estas experiencias que nos cuenta Jacqueline hayan sido de tu agrado. Y si te identificaste con este tipo de historias, recuerda que puedes comentarlo ahí en la caja de comentarios del video. Y si tú tienes tu propia historia también que quisieras dar a conocer, escríbela y nosotros nos pondremos en contacto contigo. Muchísimas gracias. Espero que tengas una linda noche. Cuídate, cuida a los tuyos y sobre todo que tengas sueños aterradores. Hasta la próxima.